Ana, una mujer de 45 años, siempre ha sido la base de su familia. Una madre devota, esposa amorosa y amiga leal, conocida por su amabilidad y generosidad. Vuestro hogar siempre ha sido un hogar acogedor, lleno de risas, amor y comidas compartidas alrededor de la mesa. Se dedicó a cuidar de todos, siempre poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. Ana parecía indestructible, una roca sólida en medio de las tormentas de la vida. Sin embargo, un día todo cambió. Ana empezó a sentirse más cansada que de costumbre, con un dolor que no desaparecía. Preocupada, decidió acudir al médico. Después de una serie de pruebas y consultas, llegó el veredicto: cáncer terminal. El shock fue inmediato y abrumador. Sentada en la oficina, Ana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras del médico resonaron en su mente como una pesadilla de la que no podía escapar. El cáncer está en una etapa avanzada. Haremos todo lo posible para controlar el dolor y brindar calidad de vida, pero las posibilidades de curación son mínimas. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Pensó en Carlos, su marido, y Pedro, su hijo de 20 años. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Cómo podría preparar a su familia para un futuro sin ella? Ana regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Al entrar por la puerta, fue recibida por Pedro, quien estaba sentado en el sofá, distraído con un videojuego. Carlos, su marido, estaba en la cocina preparando la cena. La escena cotidiana parecía tan normal, tan mundana, que el dolor de la realidad que provocaba parecía aún más cruel. Se sentó en la sala, respiró hondo y llamó a Carlos y Pedro para que la acompañaran. La expresión de su rostro inmediatamente les alertó a ambos de que algo andaba muy mal. Con voz temblorosa comenzó a explicar lo que habían dicho los médicos. Cada palabra parecía robarle un poco más de fuerza. Pedro permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, incapaz de procesar la información. Carlos, en cambio, reaccionó con incredulidad y negación, meneando la cabeza y repitiendo que debía haber algún error. La noticia sacudió profundamente la estructura familiar. El hogar que alguna vez fue un remanso de alegría y seguridad, ahora estaba envuelto en una nube de tristeza e incertidumbre. Las risas fueron reemplazadas por lágrimas y la rutina diaria fue interrumpida por citas médicas y tratamientos dolorosos. Ana, sin embargo, incluso ante la devastación, trató de mantener sus fuerzas. Sabía que necesitaba ser fuerte no solo para ella misma, sino, más importante aún, para su familia. Cada día que pasó fue una lucha por mantener la esperanza y encontrar alegría en las pequeñas cosas. A pesar del miedo y el dolor, Ana hizo todo lo posible por seguir siendo la madre amorosa y la esposa devota que siempre fue. Todavía se levantaba temprano para preparar el desayuno, incluso si la comida no había sido tocada. Seguía preguntando sobre el día de Pedro y Carlos, tratando de mantener cierta apariencia de normalidad. Pero la verdad era ineludible y la sombra del cáncer se cernía sobre todos ellos. La noticia del diagnóstico fue el comienzo de un viaje doloroso y desafiante, que pondría a prueba la resiliencia y el amor de la familia. Ana sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a afrontar cada día con valentía, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, encontrarían una manera de superar esta terrible experiencia juntos. Carlos, al escuchar el diagnóstico de Ana, quedó completamente desorientado. El hombre que siempre había sido fuerte y resistente, ahora se encontraba perdido y sin saber cómo afrontar la noticia. En los días posteriores a su diagnóstico intentó mantener la fachada de normalidad, pero lo cierto era que su mundo interno se estaba desmoronando. Carlos pasaba horas en el trabajo, tratando de distraerse, pero la preocupación y la angustia no lo dejaban en paz. Comenzó a evitar conversaciones sobre la enfermedad de Ana, negándose a aceptar la gravedad de la situación. Cada vez que veía a su esposa debilitada por el tratamiento, sentía una mezcla de impotencia y terror que lo consumía. Las noches se volvieron largas y sin dormir, con Carlos dando vueltas en la cama, sus pensamientos dando vueltas en círculos interminables. Un día, después de una discusión particularmente tensa sobre los tratamientos de Ana, Carlos salió de la casa sin decir a dónde iba. Condujo sin rumbo durante horas, perdido en sus pensamientos. La presión, el miedo y la incapacidad para afrontar la situación se acumularon en su interior. Recordó cómo era la vida antes de su diagnóstico. Las cenas tranquilas, los paseos por el parque, las risas compartidas. La idea de perder todo esto era insoportable. Entonces, una noche, Carlos no volvió a casa.
envió un mensaje breve y frío. «Necesito algo de tiempo. Lo siento». Ana, al leer esas palabras, sintió como si le volvieran a romper el corazón. Estaba luchando contra la enfermedad más terrible de su vida y ahora estaba sola. La sensación de abandono era abrumadora, el dolor emocional casi tan intenso como el físico. En los días siguientes, Ana intentó seguir con su rutina, pero la ausencia de Carlos era un recordatorio constante de su soledad. Se preguntó cómo podía dejarla en un momento tan crítico. Las noches eran las más duras, cuando la casa estaba en silencio y la oscuridad parecía amplificar su dolor. Ana trató de consolarse pensando que tal vez Carlos regresaría, que solo necesitaba tiempo para procesar todo. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la esperanza empezó a desvanecerse. El impacto del abandono de Carlos no fue solo emocional. Ana tuvo que afrontar sola las responsabilidades diarias, además de sus tratamientos médicos. Los viajes de ida y vuelta al hospital, cuidando la casa y tratando de mantener una apariencia de normalidad para Pedro. La carga era abrumadora, pero Ana se negó a darse por vencida. Se aferró a cada pequeña victoria, a cada sonrisa de Pedro, a cada gesto de bondad de sus vecinos y amigos. La decisión de Carlos de irse afectó profundamente a Pedro también. Él, que ya lidiaba con el miedo de perder a su madre, ahora tenía que afrontar la ausencia de su padre. Pedro se sintió traicionado y confundido, y esta combinación de sentimientos lo hizo acercarse aún más. Pasaba más tiempo fuera de casa, evitando afrontar la realidad que le esperaba dentro. Ana, incluso frente a su propia desesperación, trató de ser una fuente de fortaleza para Pedro. Quería que él supiera que, sin importar las circunstancias, ella siempre estaría ahí para él, tanto como su condición se lo permitiera. Pero cada día era una lucha, y la ausencia de Carlos era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Esta fase de la vida de Ana fue una dolorosa prueba de su resistencia y determinación. A pesar del abandono, encontró la fuerza dentro de sí misma para seguir luchando, no solo contra el cáncer, sino también contra la devastación emocional que le provocó la partida de Carlos. Sabía que necesitaba ser fuerte para ella y para Pedro, y esa determinación la mantuvo de pie, día tras día, en medio de la oscuridad y la desesperación. Pedro, el hijo de Ana, siempre ha sido un joven vibrante y lleno de vida. A sus 20 años, se encontraba en la etapa en la que el futuro parecía lleno de posibilidades. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer terminal de su madre y el posterior abandono de su padre fueron golpes devastadores que sacudieron profundamente su visión del mundo. Al principio, Pedro trató de mantener la compostura, ocultando su dolor y confusión detrás de una fachada de indiferencia. Quería ser fuerte por su madre, pero la situación era abrumadora. La presencia constante de la enfermedad y la ausencia de su padre convirtieron su hogar en un lugar de tristeza y desesperación. Pedro empezó a pasar más tiempo fuera de casa, buscando refugio en amigos y en actividades que pudieran distraerlo de la dura realidad. Los días se convirtieron en una lucha interna para Pedro. Se sentía dividido entre la necesidad de estar ahí para su madre y la incapacidad de afrontar el dolor y la responsabilidad que ello conllevaba. La escuela y el trabajo, que alguna vez fueron lugares de crecimiento y aprendizaje, ahora parecían tareas imposibles de realizar con una mente tan sobrecargada. En casa, las interacciones con Ana estuvieron marcadas por un silencio doloroso. Pedro se retrajo emocionalmente, temiendo involucrarse demasiado y eventualmente perder a su madre. Este distanciamiento era su forma de protegerse del dolor inminente. Evitó hablar de su enfermedad, prefiriendo encerrarse en su habitación o salir con amigos, fingiendo que todo era normal. Ana, aunque notó el retraimiento de su hijo, trató de darle espacio a Pedro, entendiendo que él estaba afrontando la situación a su manera. Sin embargo, cada vez que él salía de casa, su corazón se hundía, temiendo que la distancia emocional se volviera permanente. Quería desesperadamente que Pedro supiera que ella estaba ahí para él, incluso en medio de su propia batalla. Pedro se sentía culpable por su comportamiento, pero no sabía cómo expresar sus sentimientos. Quería estar ahí para su madre, pero el dolor y la confusión eran abrumadores. Sus amigos intentaron apoyarlo, pero nadie entendía realmente por lo que estaba pasando. La sensación de aislamiento aumentó y Pedro se sintió perdido en un mar de emociones encontradas. Un día, Ana decidió que necesitaba hacer algo para reconectarse con su hijo. A pesar de su propia debilidad, preparó una cena especial, algo que solían hacer juntos antes de su diagnóstico. Cuando Pedro llegó a casa, se sorprendió por el aroma familiar y la visión de su madre, incluso cansada,
tratando de traer un poco de normalidad y consuelo a esa noche. Durante la cena, Ana empezó a hablar de recuerdos felices, momentos que habían compartido a lo largo de los años. Habló de las travesuras de Pedro cuando era niño, de las vacaciones familiares y de los pequeños logros cotidianos. Lentamente las defensas de Pedro comenzaron a caer. Se dio cuenta de lo mucho que su madre intentaba mantener unida a la familia, incluso en medio de la adversidad. Al final de la noche, Pedro finalmente se abrió. Habló de sus miedos, sus dudas y el dolor de ver sufrir a su madre. Ana, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hijo y le aseguró que, pase lo que pase, afrontarán todo juntos. Esa conversación marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Pedro. Comprendió que, aunque la situación era extremadamente difícil, no estaba solo. La distancia emocional que sentía Pedro comenzó a disminuir. Comenzó a dedicarle más tiempo a su madre, ayudándola con pequeñas tareas diarias y simplemente estando presente. Pedro se dio cuenta de que a pesar del dolor y el miedo, el amor y el apoyo mutuo eran lo único que realmente importaba. Esta fase fue crucial para Pedro, quien aprendió a lidiar con sus emociones y a encontrar fuerza dentro de sí mismo para apoyar a su madre. El vínculo entre madre e hijo, aunque sacudido por el diagnóstico y el abandono, se hizo más fuerte y profundo. Se enfrentaron juntos a la oscuridad, iluminados por su inquebrantable amor mutuo. Cada mañana Ana se despertaba sintiendo el peso de su realidad. Siguió con dificultad su rutina, tratando de mantener cierta apariencia de normalidad. Preparé el desayuno, aunque muchas veces apenas podía comerlo. Cada taza de café que tomaba sola en la mesa de la cocina era un recordatorio silencioso de la ausencia de Carlos y de cuánto había cambiado su vida. Los tratamientos médicos fueron una parte constante y dolorosa de su nueva realidad. Ana enfrentó sesiones de quimioterapia y radioterapia, que la dejaron exhausta y muchas veces con náuseas. Ir y volver del hospital se convirtió en momentos de soledad, en los que deseaba desesperadamente una mano amiga a quien tomar, alguien con quien hablar y compartir su miedo y esperanza. A pesar de su lucha interna, Ana intentó mantenerse fuerte. Sabía que no podía ceder ante la desesperanza, ya que eso significaría renunciar a todo lo que le quedaba. Cada día era una batalla contra el dolor físico y emocional. Pero Ana se negó a permitir que la enfermedad le robara la dignidad y el espíritu. Poco a poco se empezó a formar una red de apoyo a su alrededor. Los vecinos, al notar la ausencia de Carlos y la fragilidad de Ana, comenzaron a acercarse. Doña Marta, la vecina de enfrente, solía venir con sopa casera o un pastel recién horneado. Se sentó con Ana en el porche y, aún sin decir mucho, su presencia fue un bálsamo para la soledad. Viejos amigos, al enterarse de la situación de Ana, comenzaron a reaparecer. Hubo llamadas telefónicas llenas de cariño, visitas rápidas para ver cómo estaba, y pequeños gestos que empezaron a alegrar sus días oscuros. Ana comenzó a darse cuenta de que, a pesar de que su familia se había mudado, todavía había personas dispuestas a apoyarla y cuidarla. Poco a poco, estos actos de bondad comenzaron a levantar el ánimo de Ana. Ella se sentía agradecida por cada pequeña muestra de cariño y apoyo. La fuerza para continuar vino no solo de dentro, sino también de las personas que la rodeaban y que se negaban a dejarla afrontar sola la enfermedad. Además, Ana redescubrió su fe. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo en su iglesia local, donde conoció a otras personas que estaban pasando por desafíos similares. Las reuniones semanales se convirtieron en un punto de apoyo emocional, donde Ana podía compartir sus preocupaciones y encontrar consuelo en las historias y oraciones de los demás. Ana también empezó a escribir en un diario, un espacio donde poder expresar sus pensamientos y sentimientos sin filtro. Escribir se convirtió en una forma de procesar su dolor, su soledad y su esperanza. Escribió cartas a Pedro, expresándole su amor y aliento, e incluso a Carlos, tratando de comprender y perdonar su partida. La soledad de Ana, aunque dolorosa, también se convirtió en una fuente de fortaleza. Aprendió a valorar aún más los momentos de conexión, la belleza en los pequeños gestos y la resiliencia que existía en su interior. Cada día que pasaba, Ana se hacía más fuerte, no solo para ella misma, sino también para el hijo que aún la necesitaba. Esta fase de la vida de Ana estuvo marcada por una profunda introspección y un redescubrimiento de su propia capacidad para afrontar la adversidad. La soledad, aunque abrumadora, no pudo destruir su esperanza y su determinación. Ana estaba decidida a luchar, no solo por su vida, sino por el amor y la reconexión con su hijo,
y por el recuerdo del amor que una vez compartió con su esposo. Con el paso de los días y las semanas, las noticias sobre la situación de Ana se extendieron por todo el barrio. La gente comenzó a movilizarse formando una red de apoyo que Ana nunca hubiera imaginado. La bondad y la solidaridad que surgieron a su alrededor trajeron nueva luz a su vida, iluminando los días más oscuros con gestos de afecto y ayuda práctica. Doña Marta, la vecina de enfrente, fue una de las primeras en actuar. Se convirtió en una presencia constante en la vida de Ana, llevándole sopas nutritivas, pasteles recién hechos y, lo más importante, compañía. Las tardes que alguna vez fueron solitarias ahora estaban llenas de conversaciones en el porche, donde Ana podía abrirse y compartir sus miedos y esperanzas. Doña Marta, con su sabiduría y paciencia, escuchó atentamente y ofreció palabras de aliento. Además de Doña Marta, otros vecinos también empezaron a ayudar. El señor Juan, un jubilado que vivía 2 cuadras más abajo, se ofreció a llevar a Ana a sus citas médicas. Con su viejo coche, se propuso estar disponible todas las semanas, para que Ana no tuviera que afrontar el viaje sola. Sus chistes e historias divertidas durante los viajes ayudaron a aliviar la tensión en tiempos difíciles. La iglesia local también jugó un papel crucial en la red de apoyo de Ana. El grupo de apoyo al que comenzó a asistir se convirtió en una segunda familia. Personas que también enfrentaban sus propias batallas contra enfermedades y dificultades se unieron en un espíritu de solidaridad y fe. Se reunían semanalmente para compartir experiencias, orar juntos y ofrecer apoyo emocional. En estas reuniones, Ana encontró consuelo al ver que no estaba sola y que había otras personas dispuestas a luchar junto a ella. Viejos amigos que habían perdido el contacto con el paso de los años empezaron a reaparecer. Ana recibió llamadas de compañeros de colegio, ex compañeros de trabajo y hasta amigos de la infancia. Estas reconexiones fueron como un bálsamo para su alma, trayendo recuerdos felices y la sensación de que todavía había mucho amor en su vida. Cada llamada, cada visita, era un recordatorio de que la valoraban y la querían. Además de visitas y llamadas, Ana también empezó a recibir ayuda práctica. Los vecinos se turnaron para llevar comida, hacer jardinería y ayudar con las tareas del hogar. Pequeños actos de bondad que marcaron una gran diferencia en el día a día de Ana. Ya no tenía que preocuparse por hacer la compra o limpiar la casa, pues siempre había alguien dispuesto a ayudar. Pedro, al ver toda la ayuda y cariño que estaba recibiendo su madre, empezó a involucrarse más. Se inspiró en la solidaridad de vecinos y amigos y comenzó a dedicar más tiempo y atención a su madre. Poco a poco empezó a comprender la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Se volvió más presente, ayudando en las tareas diarias y pasando más tiempo con Ana, fortaleciendo el vínculo entre madre e hijo. La presencia constante de esta red de apoyo le dio a Ana una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, incluso frente a una enfermedad devastadora, había una increíble capacidad de bondad y empatía en quienes la rodeaban. Cada gesto, por pequeño que fuera, trajo un poco más de esperanza y fuerza para afrontar los desafíos diarios. Ana empezó a valorar cada momento, cada interacción, con una profundidad renovada. Se sintió agradecida por todas las personas que se unieron para apoyarla, y esa gratitud se convirtió en una fuente de fortaleza. La red de apoyo no solo ayudó a Ana a lidiar con su enfermedad, sino que también le aseguró que, sin importar lo que sucediera, no estaba sola. Esta etapa de la vida de Ana estuvo marcada por el descubrimiento de que el amor y la solidaridad pueden surgir en los momentos más inesperados. La red de apoyo que se formó a su alrededor trajo luz, esperanza y un renovado sentido de propósito, mostrándole que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay razones para creer en la bondad humana. Ana afrontó cada día con valentía inquebrantable, decidida a luchar contra el cáncer con todas sus fuerzas. Las sesiones de quimioterapia y radioterapia fueron agotadoras, dejando su cuerpo cansado y debilitado. Sin embargo, Ana nunca se permitió sucumbir a la desesperación. Cada mañana, al despertar, recordaba a las personas que la apoyaron y el amor que la rodeaba, encontrando la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ir al hospital era una rutina agotadora. El ambiente frío y estéril de las salas de tratamiento contrastaba con la calidez que encontró en su red de apoyo. Ana se ha acostumbrado a ver los rostros familiares de otros pacientes, cada uno librando su propia batalla. Había una camaradería silenciosa entre ellos, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Intercambios de miradas y pequeñas sonrisas bastaron para transmitir solidaridad y aliento. Durante las sesiones de quimioterapia, Ana solía llevarse un libro o una libreta.
Encontró consuelo escribiendo, usando su cuaderno para registrar sus pensamientos, emociones e incluso para planificar el futuro, por incierto que pareciera. Escribir era una forma de mantener su mente activa y conectarse con su propia esperanza. La batalla diaria de Ana no era solo contra la enfermedad, sino también contra la tentación de ceder al desánimo. Había días en los que el dolor era intenso y el cansancio abrumador. En esos momentos recordaba las palabras de aliento de sus amigos, las visitas de doña Marta, los viajes al hospital con el apoyo inquebrantable del señor Juan y Pedro. Estos pensamientos la motivaron a continuar, a encontrar fuerzas incluso cuando todo parecía perdido. Con cada nuevo día, Ana se comprometió a encontrar un motivo para sonreír, aunque fuera pequeño. Empezó a apreciar más los pequeños momentos de alegría. Un atardecer visto desde la ventana, el olor de una flor en el jardín, la risa de Pedro mientras contaba una historia divertida. Estos momentos se convirtieron en el combustible que impulsó su determinación. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, Ana se encontró reflexionando a menudo sobre su vida. El diagnóstico de cáncer terminal y las dificultades que siguieron trajeron una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Los momentos de introspección se convirtieron en una parte esencial de su viaje, ayudándola a encontrar paz y significado en medio de la adversidad. Ana empezó a pasar más tiempo en su jardín, un lugar que siempre le aportaba tranquilidad. Las flores que había plantado a lo largo de los años ahora estaban en plena floración, y cada pétalo era un recordatorio de los días y momentos felices que compartió con su familia. Sentada en un banco de madera, rodeada de colores y fragancias, Ana dejó que su mente viajara por los recuerdos de su vida. Pensaba muchas veces en su infancia, en las aventuras y travesuras que tenía con sus hermanos. Los juegos en la calle, las fiestas familiares y las enseñanzas de sus padres sobre la importancia del amor y la bondad. Estos recuerdos fueron un bálsamo para su corazón, recordándole que su vida siempre había estado llena de amor. Ana también reflexionó sobre los años que conoció a Carlos. Rápidamente se enamoraron y cada momento juntos estuvo lleno de pasión y compañerismo. Los viajes que hicieron, los sueños que compartieron y los desafíos que superaron juntos. A pesar del dolor del reciente abandono, Ana no pudo borrar los buenos recuerdos que habían construido juntos. Eligió centrarse en los momentos felices, las risas y el amor que compartían, en lugar de permitir que el dolor del presente nublara su pasado. Escribir en tu diario se convirtió en una forma de procesar estos pensamientos y sentimientos. Ana llenó las páginas de recuerdos, pensamientos sobre el presente y esperanzas para el futuro. Le escribió cartas a Pedro, expresándole su amor y dándole consejos que esperaba que él pudiera usar cuando ella ya no estuviera. Estas cartas eran su forma de dejar atrás una parte de sí misma, algo a lo que Pedro podía aferrarse y encontrar consuelo. Ana también le escribió a Carlos. Aunque él ya no estaba, ella sintió la necesidad de comunicar sus sentimientos. En las cartas expresaba su dolor por el abandono, pero también su esperanza de que él encontrara la paz y el arrepentimiento. Deseaba que de alguna manera él pudiera comprender la profundidad del impacto de sus acciones y que esto lo llevara a ser un mejor padre para Pedro en el futuro. A través de estas reflexiones, Ana encontró una aceptación tranquila de su situación. Entendió que aunque la vida estaba llena de desafíos e incertidumbre, siempre había algo por lo que estar agradecida. Eligió centrarse en las bendiciones que recibió, los momentos de alegría y amor, en lugar de perderse en la tristeza del presente. Estas reflexiones le trajeron una sensación de paz. Ana se dio cuenta de que su vida, aunque marcada por dificultades recientes, era rica en experiencias y conexiones significativas. Encontró consuelo en la idea de que, pase lo que pase, ella dejó un legado de amor y bondad. Ana sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo afrontar el presente y el futuro. Con cada reflexión, reforzó su compromiso de vivir cada día con gratitud y valentía. Se preparó para afrontar lo que viniera, con la certeza de que su vida tenía sentido y que, a través de sus recuerdos y de las personas que amaba, seguiría viviendo de una forma u otra. Esta fase de introspección le permitió a Ana encontrar un equilibrio entre el dolor y la esperanza, ayudándola a afrontar su enfermedad con una resiliencia renovada y una profunda comprensión del valor de cada momento vivido. Mientras Ana reflexionaba sobre su vida y encontraba fuerza en las pequeñas cosas, también sentía una creciente necesidad de buscar consuelo espiritual. Las enfermedades y las dificultades que afrontó la llevaron a redescubrir la fe que, en tiempos más felices, había dejado en un segundo plano. Ana comenzó a asistir a la iglesia local y encontró allí una nueva fuente de fortaleza y esperanza.
La primera vez que Ana entró a la iglesia después de su diagnóstico, fue recibida con calidez y comprensión. La comunidad era acogedora, y ella inmediatamente sintió que había encontrado un lugar donde podía buscar consuelo y apoyo espiritual. Las misas semanales se convirtieron en un refugio, un momento en el que Ana podía dejar de lado sus preocupaciones y encontrar paz en la oración y la música. El párroco, el padre José, fue uno de los primeros en notar la presencia constante de Ana. Se acercó a ella después de una misa y se ofreció a hablar y escuchar su historia. Ana, sintiéndose cómoda y acogida, abrió su corazón contando su diagnóstico, el abandono de Carlos y las luchas diarias que enfrentaba. El padre José escuchó atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. Habló de la fuerza de la fe en tiempos de adversidad y de la importancia de confiar en un poder mayor. Ana comenzó a participar en grupos de oración de la iglesia. Allí conoció a otras personas que también enfrentaban desafíos importantes. Estos encuentros semanales se convirtieron en un pilar de su vida, un espacio donde compartir sus inquietudes y encontrar solidaridad. Cada sesión de oración le trajo una sensación renovada de esperanza y la sensación de que no estaba sola en su lucha. Reconectarse con la fe le brindó una nueva perspectiva. Ella comenzó a ver su viaje no solo como una batalla contra la enfermedad, sino también como una oportunidad de crecimiento espiritual. Ana profundizó en las lecturas bíblicas, encontrando consuelo en las historias de superación y en los mensajes de amor y perdón. Estas historias, llenas de desafíos y triunfos, resuenan profundamente con su propia experiencia. Además de las oraciones y las lecturas, Ana encontró fuerza en la música. Los himnos cantados durante las misas y reuniones de oración tocaron su corazón de manera especial. A menudo se encontraba cantando en casa, encontrando en la música una forma de expresar sus emociones y fortalecer su espíritu. Cada melodía, cada letra, era un recordatorio de que había esperanza y belleza, incluso en los tiempos más oscuros. Ana también comenzó a meditar y practicar momentos de silencio contemplativo. Estos momentos de quietud la ayudaron a encontrar la paz interior y conectarse con su espiritualidad. La meditación se ha convertido en una práctica diaria, una forma de empezar y terminar el día con el corazón tranquilo y la mente enfocada. La fe renovada de Ana trajo cambios significativos a su vida. Se volvió más resiliente y encontró fuerza en las creencias espirituales y en la comunidad que la apoyaba. La conexión espiritual le dio un propósito renovado, una comprensión de que a pesar de las dificultades, había un plan mayor en funcionamiento. Ana empezó a ver su enfermedad no como un final, sino como un viaje de transformación y crecimiento. La presencia constante del padre José y los miembros de la iglesia fue fundamental para Ana. Ellos la apoyaron no solo espiritualmente, sino también emocionalmente. Hubo innumerables visitas a su casa, donde se rezaron, se compartieron historias y se reforzó un sentido de comunidad. Ana se sintió apoyada y fortalecida por esta red de apoyo, que se había convertido para ella en una familia espiritual. La lucha de Ana contra el cáncer fue larga y ardua, pero llena de momentos de fortaleza y superación. Entre sesiones de tratamiento y momentos de profunda reflexión, Ana mantuvo viva la esperanza de días mejores. Fue en una mañana soleada, durante una de sus visitas rutinarias al oncólogo, que recibió una noticia que cambiaría su perspectiva. Pruebas recientes mostraban que el cáncer estaba en regresión. Cuando el doctor Ricardo entró a la habitación con una sonrisa esperanzada, Ana sintió que se le hundía el corazón. Se sentó frente a ella y le explicó con voz tranquila que las últimas pruebas indicaban una reducción significativa de los tumores. Las palabras regresión del cáncer resonaron en la mente de Ana como una dulce melodía, un soplo de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Ana se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la información. El doctor Ricardo continuó explicando que, aunque la batalla aún estaba lejos de estar ganada, las noticias eran sumamente positivas. Los tratamientos estaban surtiendo efecto y eso fue una victoria. Ana sintió que una oleada de emoción la invadía. Lágrimas de alivio y gratitud comenzaron a correr por su rostro. Al salir de la oficina, Ana se sintió más ligera que nunca. El sol brillaba intensamente y el mundo parecía más vibrante. Cada paso que di fue un recordatorio de que había esperanza, que la vida todavía tenía mucho que ofrecer. Llamó a Pedro de inmediato. Su voz temblaba de emoción mientras le contaba la noticia. Pedro, al otro lado de la línea, gritaba de alegría, sin apenas poder creer lo que escuchaba.
La noticia de la regresión del cáncer le trajo energía y determinación renovadas. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora tenía nuevas fuerzas para seguir luchando. La gratitud que sintió fue inmensa, no solo por los tratamientos que estaban funcionando, sino también por la red de apoyo que la apoyó en cada paso del camino. Al regresar a casa, Ana fue recibida con una avalancha de abrazos y felicitaciones de sus vecinos y amigos. Doña Marta, siempre la primera en apoyar, trajo una tarta de chocolate para celebrar. Don Juan, con los ojos brillando de felicidad, hizo un brindis improvisado en el balcón de Ana, celebrando la noticia que todos estaban esperando. Ana decidió compartir su alegría también con la comunidad de la iglesia. Durante la siguiente reunión de oración, habló sobre la regresión de su cáncer y expresó su gratitud por todas las oraciones y el apoyo que recibió. El padre José dirigió una oración especial de agradecimiento, y los miembros de la iglesia celebraron con Ana, conmovidos por la buena noticia. Con el paso de los días, Ana empezó a notar pequeñas mejoras en su estado. Se sintió más fuerte y menos fatigada. Las constantes náuseas disminuyeron y empezó a tener más apetito. Ana aprovechó estos momentos de alivio para reconectar aún más con Pedro. Pasaron más tiempo juntos, cocinaron comidas sencillas, caminaron por el parque y se rieron de los recuerdos del pasado. La noticia de la regresión de su cáncer también provocó una profunda reflexión en Ana. Se dio cuenta de que la vida es impredecible y que cada momento es precioso. Decidió hacer una lista de cosas que quería lograr, no como una lista de deseos, sino como una celebración de la vida. Pequeñas cosas como leer un libro que te encanta, plantar flores nuevas en el jardín o hacer un picnic con Pedro. Además de centrarse en las actividades que le traían alegría, Ana siguió escribiendo en su diario, registrando no solo sus reflexiones, sino también las pequeñas victorias diarias. Cada entrada fue un testimonio de su viaje, un recordatorio de su fuerza y resistencia. Esta noticia también tuvo un profundo impacto en Pedro. Comenzó a valorar aún más el tiempo con su madre, comprendiendo la fragilidad y la belleza de la vida. Pedro comenzó a participar más activamente en las tareas del hogar y a ayudar en el cuidado del jardín, lugar que se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza para ambos. Ana, armada con noticias positivas y fuerzas renovadas, decidió no solo continuar su lucha, sino vivir cada día con gratitud y propósito. Sabía que el viaje no era fácil, pero la regresión de su cáncer era una señal de que la esperanza y la determinación pueden traer resultados sorprendentes. Se sintió preparada para afrontar los próximos desafíos, consciente de que, con fe, amor y apoyo, todo era posible. La noticia de la regresión de su cáncer no solo cambió la trayectoria del tratamiento de Ana, sino que también renovó el espíritu de todos los que la rodeaban. Fue un poderoso recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza esperando brillar. Cuando finalmente se sintió listo, Carlos regresó a casa. El camino de regreso parecía interminable. Cada kilómetro conllevaba una mezcla de esperanza y miedo. Al llegar a la casa, vaciló en la puerta, respiró hondo y llamó suavemente. Ana, cuando abrió la puerta y vio a Carlos, sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Él estaba allí, visiblemente abatido, pero decidido. Carlos comenzó a hablar con la voz temblorosa y llena de emoción. Confesó sus miedos, sus debilidades y su profundo pesar por haber abandonado a su familia. Le pidió perdón a Ana, suplicándole una segunda oportunidad para estar a su lado, apoyarla y volver a ser padre para Pedro. Ana, al escuchar las sinceras palabras de Carlos, sintió un torbellino de emociones. Ella había pasado por muchas cosas desde que él se fue, encontrando fuerza en sí misma y en el apoyo de la comunidad. Sin embargo, al ver el genuino arrepentimiento en los ojos de Carlos, se dio cuenta de que todavía había amor allí. Sabía que perdonar no sería fácil, pero también entendía el poder del amor y del arrepentimiento sincero. Ana y Pedro decidieron darle a Carlos la oportunidad de demostrar su arrepentimiento. Los primeros días fueron difíciles, marcados por intensas conversaciones y momentos de reflexión. Carlos sabía que necesitaría tiempo y acciones concretas para reconstruir la confianza y las relaciones con su familia. Comenzó a participar activamente en la vida de Ana y Pedro. Acompañé a Ana a sus citas médicas, ayudé con las tareas diarias y traté de estar presente emocionalmente para Pedro. Carlos se propuso involucrarse en actividades que Ana disfrutaba, como trabajar en el jardín y preparar comidas juntos.
Estas pequeñas acciones fueron señales de su compromiso de reparar el daño causado. Poco a poco, la constante presencia y apoyo de Carlos empezó a marcar la diferencia. Ana se sintió aliviada de compartir los desafíos del tratamiento y las responsabilidades diarias. Pedro, al ver el esfuerzo de su padre, comenzó a abrir su corazón, permitiendo que la relación entre ellos volviera a florecer. Carlos también se unió a las actividades comunitarias que se habían vuelto tan importantes para Ana. Asistió a las reuniones de la iglesia, participó en grupos de oración y ayudó con las actividades del vecindario. La comunidad, al ver el esfuerzo sincero de Carlos por redimirse, lo recibió con cautelosa aceptación, reconociendo el coraje necesario para enfrentar sus errores y tratar de corregir el pasado. La familia, aunque todavía en proceso de curación, empezó a sentirse más unida. Carlos, Ana y Pedro descubrieron que, incluso después de tanto dolor y separación, el amor y la dedicación podían reconstruir lo que se había roto. Cada día era un paso hacia la renovación y la esperanza. El viaje de Carlos para recuperar a su familia fue una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una posibilidad de redención y un nuevo comienzo. La presencia de Carlos y su sincero arrepentimiento no solo le dieron nuevas fuerzas a Ana, sino que también le restauraron el sentido de familia que todos anhelaban. La batalla aún no estaba ganada, pero juntos enfrentaron los desafíos con un renovado sentido de unidad y amor. Ana, fortalecida por el apoyo de su familia, se sintió decidida a seguir luchando contra el cáncer, el cual comenzó a retroceder. Pedro y Carlos la acompañaban a las citas médicas y pequeños gestos de cariño mantenían el ambiente positivo. La comunidad también apoyó a la familia, quien celebró su victoria sobre la adversidad con una fiesta en su jardín. El árbol plantado floreció, simbolizando crecimiento y esperanza. La unidad familiar y el amor inquebrantable se convirtieron en la base para afrontar cualquier desafío futuro. Y así el viaje de Ana, Carlos y Pedro nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la unidad pueden llevarnos a superar cualquier adversidad. La fortaleza de Ana, el arrepentimiento de Carlos y la resiliencia de Pedro son ejemplos poderosos de que la esperanza nunca debe abandonarse. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de las próximas historias que compartiremos. Queremos seguir aportando narrativas apasionantes e inspiradoras, mostrando cómo la vida puede sorprendernos y fortalecernos. Comparte esta historia con tus amigos y familiares y cuéntanos en los comentarios cómo te impactó. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo e inspiración. Gracias por seguirnos aquí. Hasta la próxima historia.